Hola a todos y bienvenidos al noveno capítulo del curso de mecánica orbital. El día de hoy daremos continuación a la sección de maniobras orbitales que ya comenzamos la clase pasada. Pero exactamente, ¿qué veremos hoy? Bueno, pues como ya les comentaba, el día de hoy daremos continuación a las maniobras orbitales vistas en el video pasado. Y siendo un poquito más específicos, veremos la transferencia de Hawkman para una intercepción en la órbita baja terrestre. También veremos el cambio de plano orbital y la órbita geosíncrona y geoestacionaria. Las vamos a definir, veremos sus diferencias y por último veremos un ejemplo de cómo llegar a una órbita geoestacionaria. Vamos a comenzar. Ok, entonces pasemos a ver la transferencia de Hawkman para una intercepción entre dos órbitas. Recordemos que la transferencia de Hawkman normalmente es utilizada para realizar maniobras de intercepción entre satélites que se encuentran en una órbita terrestre baja o también para hacer cambios de órbita. Más adelante, cuando lleguemos a maniobras interplanetarias, veremos que también se usa para pasar de un planeta a otro. Pero para comprender primero la transferencia para una intercepción entre dos órbitas, veamos el siguiente diagrama. Nosotros lo que tenemos es una órbita circular en la que nuestro satélite se encuentra. Y nuestro objetivo es alcanzar a otro satélite que se encuentra en una órbita 2 que está indicada con el color azul. Este satélite se encuentra a una distancia delta R de nuestra órbita en el punto del apoastro. Como ya hemos visto en clases anteriores, nosotros tenemos una velocidad circular correspondiente a nuestra órbita inicial y nuestro objetivo es aplicar un incremento de velocidad que nos lleve a la altitud deseada de nuestra órbita. Para esto vamos a comenzar utilizando la fórmula para obtener la velocidad en el periastro, que ya se ha visto en clases anteriores. Realmente no voy a entrar en detalles acerca del procedimiento, pero lo pueden checar en la bibliografía que les mandé en las primeras clases o que recomendé en las primeras clases. Realmente el proceso consiste en, primero, factorizar y luego simplificar un poco. Y eso nos lleva a esta fórmula, donde vemos que la relación de las velocidades es aproximadamente un cuarto de la relación entre la diferencia de distancias con el radio de la órbita. Y aquí tenemos cómo se aplica la fórmula un poquito más simplificada para el caso de la órbita baja terrestre. Esta fórmula se puede utilizar en ambas direcciones, ya sea que conozcas la distancia a la que quieres llegar y te falte conocer la velocidad, o que apliques una velocidad y quieras conocer hasta dónde vas a llegar con dicha velocidad. Ahora pasemos a ver cómo es una transferencia entre planos orbitales. Y nuestro objetivo para hacer dicha transferencia es ejercer un incremento de velocidad que va a realizar un cambio de plano orbital. En este caso, el periodo, el semieje mayor de la órbita y la velocidad no cambiarán respecto al valor inicial. Los parámetros que se van a modificar haciendo una transferencia de plano son la inclinación y la longitud del nodo ascendente. Es decir, si nosotros aplicamos un incremento de velocidad, esto conllevará un cambio de ángulo. Dicho cambio de ángulo indicará un cambio en la longitud del nodo ascendente y un cambio en la inclinación de la órbita. Para entender mejor el concepto, veamos el siguiente diagrama. Nosotros tenemos una órbita inicial indicada en color amarillo y lo que queremos hacer es llegar a una órbita final. ¿Cómo llegamos a esa órbita final? Bueno, pues aplicamos un incremento de velocidad perpendicular a nuestra órbita inicial. Dicho incremento de velocidad lo que va a hacer es que va a rotar lentamente nuestra órbita, tal como se puede ver en la imagen. Nosotros vamos a tener una inclinación inicial, una longitud del nodo ascendente inicial y un ángulo inicial. Sin embargo, una vez que apliquemos el incremento de velocidad, vamos a llegar a una órbita final, cuyas diferencias respecto a nuestra órbita inicial
serán la inclinación y el nodo ascendente. Veamos que aquí está el ángulo alfa, que es el ángulo entre nuestras dos órbitas, ¿ok? Y es que ese ángulo alfa nos va a servir para los cálculos, tal como vemos aquí. Si nosotros sabemos que nuestra órbita final está a tales grados, y lo que nos falta conocer es qué velocidad tenemos que aplicar para llegar a tal órbita, entonces haremos uso de esta fórmula, donde el incremento de velocidad para realizar un cambio entre planos orbitales está dado por 2 veces la velocidad inicial de mi órbita por el seno del ángulo entre las dos órbitas dividido sobre 2. Si se dan cuenta, el requisito para aplicar esta fórmula nada más es conocer la velocidad inicial de mi órbita y el ángulo al que quiero transferir mi plano. Ahora pasemos a órbita geosíncrona y geoestacionaria, que la verdad es algo bastante sencillo, solo que he visto que hay ciertas confusiones a la hora de definirlas. Bueno, pues primero veamos qué es una órbita geosíncrona. Y es que una órbita geosíncrona se caracteriza por tener un periodo de 23 horas, 56 minutos y 4.09 segundos, es decir, tiene un periodo de un día. Mientras que una órbita geoestacionaria, aparte de que tiene que tener un periodo de un día, es decir, aparte de que tiene que ser geosíncrona, tiene que tener una excentricidad de 0 y una inclinación de 0, es decir, tiene que ser una órbita circular en el plano ecuatorial. Y para comprender el concepto, veamos la imagen que aquí tenemos. A la izquierda está un satélite en una órbita polar. Esta órbita polar es geosíncrona porque su periodo es de un día. Sin embargo, no es geoestacionaria. Acá tenemos otra órbita. Esta órbita está inclinada y es una órbita geosíncrona porque su periodo es de un día, pero tampoco es geoestacionaria. Y por último, tenemos un ejemplo de una órbita geoestacionaria, que es una órbita circular, es decir, de excentricidad cero, de inclinación cero, es decir, se encuentra en el mismo plano del ecuador y aparte tiene un periodo de un día. Esas son las características que definen a la órbita geoestacionaria. Mientras que si solo tiene un periodo de un día, simplemente será geosíncrona. Por último, veamos cómo llegar a una órbita geoestacionaria. Bueno, pues una vez que nuestro vehículo de lanzamiento, es decir, nuestro cohete, haya colocado el satélite en órbita, se requiere de una transferencia de Hofmann seguida de un cambio de plano orbital que nos llevará del plano inicial a la condición de plano ecuatorial que requiere una órbita geoestacionaria. Es decir, nuestro vehículo de lanzamiento, nuestro cohete, nos va a llevar originalmente aquí, a una órbita, normalmente una órbita terrestre baja, a partir de la cual nosotros vamos a tener una velocidad circular correspondiente a dicha órbita. Y sobre dicha velocidad circular vamos a tener que aplicar un incremento de velocidad 1 que nos va a llevar a una órbita de transferencia geoestacionaria, GTO. Es decir, nos va a llevar a una órbita elíptica de transferencia. Pero como ya vimos anteriormente, nuestra órbita geoestacionaria tiene que estar en el plano del ecuador y ser circular. Entonces, nosotros tenemos que realizar dos maniobras para llegar a nuestra órbita geoestacionaria. Tenemos que aplicar un incremento de velocidad que va a circularizar nuestra órbita y asimismo también tenemos que aplicar un incremento de velocidad que nos va a llevar al plano ecuatorial requerido. Para el ejemplo que les estoy poniendo aquí, consideremos que nuestro cohete fue lanzado desde Florida, es decir, desde una latitud de 28.5 grados. Y como les mencioné anteriormente, necesitamos un cambio de plano orbital y una circularización de la órbita. Veamos el siguiente diagrama, lo voy a explicar paso a paso. Nosotros sabemos, usando los conceptos de las primeras clases, que una órbita geoestacionaria tiene una velocidad circular de 3.0747 km por segundo o sobre segundo. Ahora bien, nosotros cuando llegamos al apoastro de nuestra órbita de transferencia, es decir, cuando llegamos aquí, llegamos con una velocidad del apoastro
de 1.606 kilómetros sobre segundo. Ahora bien, sobre dicha velocidad, nosotros tenemos dos opciones. La primera es hacer una maniobra de dos pasos, que consiste, primero, en hacer el cambio de plano, indicado por esta línea azul, y después hacer la circularización de la órbita. Si decidimos seguir este camino, lo primero que tenemos que hacer es calcular el incremento de velocidad que necesitamos para cambiar entre planos separados por 28.5 grados. Esto lo pueden verificar con la fórmula mostrada en diapositivas anteriores para el cambio de plano. Y después tenemos que circularizar la órbita, que también ya se ha visto en diapositivas anteriores, cómo hacer la circularización. O nuestra segunda opción es hacer una maniobra combinada, donde cuando realicemos el cambio de velocidad en el apoastro, lo haremos de forma que quede inclinado y encaminado hacia la dirección del nuevo plano orbital. Esto sería un delta V combinado, que tiene un valor de 1.821 kilómetros sobre segundo. Ahora bien, si hacemos la suma de las maniobras separadas y lo comparamos con las maniobras combinadas, nos damos cuenta de que las maniobras separadas requieren un mayor incremento de velocidad que realizar una sola maniobra combinada. Y aquí es una conclusión muy importante, ya que para llegar a una órbita geoestacionaria, lo mejor es realizar una maniobra combinada, donde al mismo tiempo estemos cambiando el plano y circularizando la órbita, ya que así vamos a requerir menos incremento de velocidad, por consiguiente vamos a requerir menos propelente. Y para terminar el video del día de hoy vamos a recapitular lo ya visto. Recordemos que la transferencia de Hawkman tiene muchos usos, tanto para cambiar de órbita como para interceptar satélites y como más adelante veremos para el viaje interplanetario. También sabemos que el cambio entre planos orbitales depende de la velocidad de la órbita y del ángulo entre los planos orbitales. Asimismo, ya aprendimos que una órbita geosíncrona no es geoestacionaria, pero una órbita geoestacionaria sí es geosíncrona. Hay que saber diferenciar cuándo aplica cada caso. Y por último, aprendimos que para alcanzar una órbita geoestacionaria de la forma más eficiente posible, tenemos que hacer uso de una maniobra combinada, lo cual nos va a ahorrar bastante propelente y por lo tanto ayudará a reducir el peso de nuestro cohete o vehículo que estemos utilizando. Eso sería todo por el día de hoy. Les doy las gracias por ver el video. Ya saben, si tienen dudas, comentarios o sugerencias, lo pueden dejar aquí en la caja de comentarios de YouTube o mandar un mensaje a la página de Instagram de la plataforma. Con gusto responderemos los comentarios que tengan. Y sin más que agregar, nuevamente les doy las gracias y nos vemos en el próximo video. Saludos.